mixta. Si bien Diego ha dicho algo muy importante, que en ese caso es que tenemos que tratar de hacer que las comisiones sean mucho más comparables, aquí hay que tener cuidado que la gente no vuelva a pagar 2 veces por un servicio que ya ha recibido. Y es un tema que nosotros hemos conversado largamente con la superintendencia y también con el equipo que estuvo acá de la OSD viendo el tema de pensiones. Entonces, tienes que establecer reglas claras para los nuevos afiliados y no hacer que las personas paguen 2 veces por el servicio que ya recibió. Hoy día, la comisión por remuneración flujo promedio es 1.58%, es decir, menos del 2% promedio mensual. En el caso de la comisión mixta, la AFP ganadora, que fue en julio del 2017 que empieza a pagar, te está cobrando 0.18% sobre la remuneración y 1.25% sobre el saldo. Esto quiere decir, si no me equivoco, que una persona con un sueldo de 1.500 soles paga al mes un sol 90 por su AFP y el diferencial sobre el fondo que va acumulando. Las comisiones se han venido reduciendo y eso se puede observar claramente en la gráfica superior. De la primera a la segunda licitación cae en un 8%, si es que no veo mal, y de la segunda a la tercera cae como un 34%. Y esto es producto evidentemente de las eficiencias que ha ganado el sistema, pero también de que expresamente la norma de licitación te señala que cada licitación tiene que ser con un precio menor. No hay manera, entonces, de que en la cuarta licitación que se va a dar ahora, a fines de este año, en diciembre del 2018, la ganadora solamente va a poder ganar si es que ofrece menores comisiones. Entonces, las reglas están dadas para que las AFPs tengan que empezar a hacer reducción de costos, y lo han venido haciendo durante los últimos años, porque la única que puede ganar es aquella que ofrezca una comisión menor a la que hoy está vigente. ¿Eso qué quiere decir? Y además ya existe una tabla que señala que para el 2021 la comisión por flujo, o sea, ese 0.18, se tiene que convertir en 0 y tú solamente vas a competir por comisión sobre el stock, que es como compiten todas las gestoras de fondos en el mundo. Pero ese es un tema importante que ha sido salvado a nivel regulatorio. La que gane la siguiente licitación, y todavía hay espacio para una siguiente, creo yo, tendría que ir a ofrecer una tasa menor. Sin embargo, tenemos un tema adicional que es el seguro de invalidez y sobrevivencia. La comisión que tú le pagas a tu AFP, que es ese 0.18%, va directamente para la administración de tu fondo. Pero adicional a eso, tú le pagas todos los meses 1.36% de tu sueldo para que eso vaya a la compañía de seguros y la compañía de seguros se cubra en el caso de que tú te invalides o fallezcas. La primera licitación del seguro de invalidez y sobrevivencia, que se llama Cisco, trajo consigo una reducción de la prima promedio pagada. Entonces bajaste de 1.27 a 1.23. Las siguientes 2 licitaciones, la comisión, o en este caso la prima que estamos pagando por nuestro seguro de invalidez y sobrevivencia, han subido. La segunda me parece que es 1.32, 34, y la tercera es 1.36. Y ahora se nos viene la siguiente licitación. Yo creo que esto es muy importante mirar cómo logramos que las reglas del mercado se den para que yo pueda tener, en ese caso, primas de seguros que sean de carácter competitivo. Y aquí hay que trabajar muy de cerca con la superintendencia. Nosotros ya le hemos hecho llegar nuestras preocupaciones por ese tema, porque aquí lo que tienes que medir es el riesgo de que una persona se invalide. Esa información está obviamente disponible en las compañías de seguros, pero quien tiene acceso a toda esa información es la superintendencia, y tranquilamente desde el mes de ahora, o sea, estamos en junio, podría tener acceso a esa información para establecer a través de qué mecanismo de mercado logras que se genere un espacio de competencia y que la tasa no tenga que ir necesariamente al alza cuando hablas de que probablemente existe mayor riesgo de invalidarse, pero por otro lado podrías tener menores costos administrativos para enfrentar ese mayor riesgo y lograr que la tasa no tenga permanentemente esa tendencia al alza. Finalmente quiero compartir con ustedes 2 preocupaciones que me vienen alertando desde que he entrado al cargo, y yo creo que acá se han quedado todavía algunos amigos de la ONP, espero, ¿no? Que son esos 2 temas que son mi dolor de cabeza, entre muchos otros, ¿no? Primero, tenemos los aportes indebidos a la ONP. Hay empleadores que por error, su trabajador estaba afiliado al FP, pero empezaron a pagar por error a la ONP. Y eso lo han venido haciendo de manera regular desde el año 93 hasta el año actual, y lo siguen haciendo. O sea, estamos 25 años hablando de que la ONP ha recibido de manera equivocada aportes que no le correspondían.
Yo debo señalar que aquí he agotado las vías diplomáticas con la SUNAT y con la ONP, ¿no? Porque ya es un tema que escapa a ellos. Yo creo que es un tema que tal vez lo mirará el Ministerio de Economía y Finanzas. Estuve reunida con la anterior ministra, con la ministra Cooper, ¿no? Y ella tenía intención de ver el tema, pero pues el tiempo no le alcanzó. Pero acá la problemática es muy seria. Según la información publicada por la ONP, solo entre los años 2012 y 2016 se contaba con un total de 111 millones de soles de aportes indebidos. Y acá estamos hablando solamente de gobiernos locales y regionales. Acá no estamos incorporando cuánto es el aporte o el aporte indebido del empleador privado que por error le pagó al ONP cuando en realidad debía haber pagado ese aporte a la cuenta individual de capitalización de la AFP. Según esa data, tenemos 829.000 aportes indebidos al ONP que afectarían a más de 75.000 afiliados. Durante este periodo, la recaudadora, la SUNAT, aplicaría el tope del Código Tributario. Eso quiere decir que una persona que fue indebidamente su dinero aportado del año 93 hasta el año 2018, 25 años, solamente le transferirían 4 años a la AFP y esos 21 años quedarían en el aire. Por lo tanto, en ese sentido acá yo creo que es muy importante que el Congreso tome este problema como suyo y se establezca un proyecto legislativo, ojalá, en el que finalmente no se afecte al afiliado. Si por error el empleador pagó 20 años al ONP cuando debió haber estado en la AFP, ese señor tiene que jubilarse donde tenga el derecho ganado, que en ese caso sería el ONP. No tiene sentido que el ONP le devuelva 4 años a su cuenta individual de capitalización y que el señor pierda los 21 años de aporte que ha realizado. Y ese es un tema urgente sobre el cual entiendo yo, Alejandro, por lo menos creo entender que estaba a favor, por lo menos eso es lo que creo, la ministra Cooper también está a favor y es un tema que se ha quedado ahí, pero que requiere una solución inmediata. La preocupación, entiendo, va por el lado fiscal, porque evidentemente pues la ONP tiene que pedirle plata al mes para poder pagar a ese señor que tiene los 25 a los 21 años de aportes. Pero ahí lo que necesitamos es data específica para poder estimar a qué edad se va a jubilar la persona y poder calcular qué porcentaje del Producto Bruto Interno se vería afectado, y yo creo que es marginal. Y el tema final sobre el cual quería conversarles ahora, que viene en la siguiente lámina, es el tema del repro, ¿no? Sobre el repro ya hemos hablado largamente. Sabemos nosotros que los gobiernos regionales y los gobiernos locales le deben a la AFP, le deben a la ONP y le deben en salud. Y esa es una situación que no puede continuar porque ese dinero es un dinero que le retuvieron al trabajador en su oportunidad y no lo aportaron a la AFP, ni a la ONP, ni a salud, y se lo tienen que devolver. Y aquí lo que nosotros tenemos es que en el año pasado, se firma el decreto legislativo 1275, se da un plan de trabajo para que los gobiernos regionales y locales puedan devolver este dinero a las cuentas individuales de capitalización de los trabajadores, pero lo que nosotros observamos ya es que entre la cuota 1, 2 y 3 hay una caída en el número de empleadores que ha venido cumpliendo. La cuota 1 pagó el 88% de los empleadores que se habían acogido, en la cuota 2 pagó el 86%, en la cuota 3 pagó el 80% y en la cuota 4, que está por vencer, pagó solamente el 72%. Cuando nosotros hemos hablado con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y hemos hablado con las autoridades de los gobiernos regionales y locales, nos dicen que esto no se incluyó en el presupuesto y por lo tanto lo que estamos haciendo acá es enviar comunicaciones al Ministerio de Economía y al Congreso para que la partida presupuestaria del próximo año que se va a definir en esos meses incluya 2 rubros específicos: pago del repro FP, para que el propio trabajador pueda hacer seguimiento de que la deuda que tienen con él se está pagando, y pago de la AFP, porque no existe una partida hoy día en el presupuesto que le permita al trabajador tener la tranquilidad de que su dinero ya no va a volver a ser retenido y no ha aportado a su cuenta de capitalización individual. Y para finalizar, sin abusar del tiempo que me ha concedido, señor congresista, quisiéramos, ojalá pase, transmitir simplemente este video que es muy corto, ¿no?, en el cual se resume la preocupación de los trabajadores por poder acceder al repro, ¿no? Sí estamos afiliados a AFP, buena parte de nuestros compañeros de trabajo.
trabajamos para el Estado. Ya. Y hemos venido pagando y bueno, pues en cierto modo en los altibajos económicos que hay, han habido algunos espacios que se dejaron de pagar, que a la fecha, bueno, la autoridad sí está cumpliendo, pero quedó un vacío. Entonces tenemos esa duda y preocupación más que todo para el momento de la jubilación. Ese espacio de dinero que no llegó a nosotros nos puede perjudicar. Me gustaría que en ese sentido nos apoyen para ver la solución, o el Estado aperture una cuenta o un espacio dentro de su presupuesto para que se pueda solucionar el problema, no solamente de nosotros, sino son de miles de trabajadores a nivel nacional que tenemos. Y eso ha ocurrido en todo el país. ¿Cómo lo plantearías? Podría ser así, tipo FONAVI, ¿ya? ¿no? Hacer el empadronamiento general de quienes tenemos la deuda, hacer el proceso para que se venga devolviendo, así como se está haciendo FONAVI, porque es una deuda que nos perjudica a la economía de cada hogar en la época ya de jubilación. Y para eso lo que tú planteas es que... exclusivo para el pago de las AFPs. Eso me gustaría que sí, para que sea más viable y personas, como dicen, ¿no?, que dejaron de trabajar y están jubilados y se fueron con esa deuda, con ese vacío de dinero que nunca les llegó. Si tú pudieras dar un mensaje ahora al Ejecutivo y al Congreso, que están elaborando el presupuesto de la República, ¿qué le dirías? Se pongan en el lugar de nosotros, puesto que ellos al momento no lo sienten, porque sus sueldos son un poquito más elevados, ¿no? Que sientan el pedido de cada uno de los trabajadores, hasta de los lugares más alejados, que sientan ese pedido de que nosotros necesitamos ese dinero. Bueno, simplemente yo quería darle las gracias al congresista, a todos ustedes en esta mesa, porque en verdad nuestro trabajo se enriquece con esta mesa de discusión, pero también nos llena de profunda emoción el poder discutir ese tema, porque escuchar a las personas, como nosotros lo venimos haciendo, realmente nos genera un compromiso, ¿no? Juanita tenía mucho miedo de hablar, ella es dirigente sindical, pero ella lo hizo, y en realidad yo creo que lo que ella señalaba es muy importante. El sector público y ojalá el Ministerio de Economía nos escuche y ojalá usted, señor congresista, pueda tomar este pedido de los trabajadores. Son temas que se han venido dando durante años y que de repente, por tratar de mirar la estabilidad macroeconómica del país, que es un tema fundamental, se ha dado la prioridad del caso a esto, pero yo creo que es importante tomar en consideración que los trabajadores estatales pues merecen el mismo trato de cualquier otro trabajador, y con eso simplemente darles las gracias a todos ustedes por la oportunidad que me han dado de participar en esta mesa de trabajo. Muchas gracias, Giovanna. Yo les quiero, en realidad estamos sobrepasados en el tiempo y no les quiero quitar más espacio de sus agendas. Sí quisiéramos de unos minutos, así sea 3 o 5 minutos, lo más rápido posible, un último comentario a cada uno de ustedes. Solamente les quiero dejar un interrogante en ese sentido, ¿no? Nosotros entendemos que por más reingeniería que se haga en el sistema, hay un tema de fondo que subyace al problema pensionario en el Perú, y creo que en gran parte del mundo, y es que si normalmente trabajamos, tenemos un periodo laboral de 25, 30 años con un aporte promedio mensual de 10% y vivimos 30 años más después que nos jubilamos en promedio, no hay forma de tener una pensión, ¿cierto?, significativa, próxima a un sueldo regular al que podríamos haber estado acostumbrados nuestros últimos años de vida o nuestros últimos años de labores, si es que solo este aporte ha sido tan corto. En consecuencia, yo sí creo que hay que hacer probablemente muchos pequeños ajustes, como los que ustedes han propuesto aquí, que me parecen sumamente interesantes y que deberían ser un extraordinario comienzo de una reforma progresiva y moderada, en línea con lo que decía el señor Arrieta, de probablemente no sea la gran revolución del sistema pensionario, que nos lleve también a una suerte de probable sistema de caos, sino más bien varios ajustes progresivos y bien pensados.
Pero nosotros, por ejemplo, también estamos trabajando con nuestro equipo técnico precisamente lo del pilar solidario con lo del capital semilla, lo estamos trabajando, estamos tratando de hacer los números no son muy alentadores por lo que nosotros hemos hecho hasta ahora. Estimamos que si, por ejemplo, hubiera alrededor de 1.700 soles que el Estado depositara en una cuenta de ahorro individual para cada niño o niña que nace en el Perú, ¿no? Cada ciudadano o ciudadana peruana, eso, digamos, es solamente eso en un periodo de jubilación significaría básicamente el equivalente a lo que reciben en pensión 65 en el mínimo, ¿no? 125, 130 soles, lo cual no es pues precisamente una pensión de jubilación. Nadie podría vivir con 125, 130 soles. Pero sí entendemos que esto puede ser un factor, uno, que contribuya con esta cultura del ahorro de la que creo que han coincidido todos ustedes. Por otro lado, que es parte de un capital semilla que se tiene que alimentar con otras fuentes de ingresos. Y aquí viene probablemente el tema que nosotros hemos querido empujar desde el inicio y que tiene una dosis un poco más controversial, que es utilizar parte de los impuestos. Es decir, y nosotros siempre ponemos este ejemplo. Las empresas tienen un derecho a un crédito fiscal, parte del IGB que pagan se les retorna para poder reutilizarlo para futuros de otros o pagos de otros impuestos. Pero las personas naturales, que también somos agentes económicos, que también somos personas jurídicas, esto lo digo desde un punto de vista estrictamente jurídico, que también somos agentes jurídicos y somos agentes económicos, no tenemos derecho a este retorno fiscal al que tienen las personas jurídicas. Y yo digo, si por algo se debería justificar este retorno fiscal, debería comenzar a ser para precisamente garantizar parte de este ahorro de futura previsión de jubilación. Entonces, sí creemos que, digamos, necesitamos encontrar otras fuentes de alimentación de nuestros ahorros previsionales y eventualmente afectar parte del tema de los impuestos, un porcentaje de los impuestos, 10%, 15%, 20% de los impuestos que pagamos al Estado. Yo creo, en términos políticos, que los ciudadanos deberíamos tener el derecho a que el Estado nos devuelva. Porque no solamente pagamos impuestos para que se hagan carreteras o se hagan colegios, cosas donde los ciudadanos en general no encontramos un reflejo directo de nuestros aportes al Estado, sino que parte de eso debería convertirse también en un fondo de ahorro personal, debería permitirnos alimentar un fondo de ahorro personal. Y creo que podría ser tan positivo una medida de este tipo por una sencilla razón, porque todos los ciudadanos, ciudadanas en general, podríamos ver cómo existe un retorno directo a cada una de las personas que generan a su vez un aporte o que contribuyen con la economía. Y por otro lado, porque podría ser un interesante incentivo a la formalización de la economía, de la fuerza laboral, que ustedes también han puesto con cifras muy ilustrativas. En consecuencia, este tema de los impuestos es una cosa que nos rompe un poco la cabeza, que le estamos tratando de dar vueltas por todos lados, cómo podemos hacer para que un porcentaje de los impuestos y qué porcentaje exactamente y de qué impuestos, si solamente IGB, si IGB y rentas, IGB y renta, y en el caso de las regiones, en el caso de algunas regiones, parte de otros tipos de ingresos fiscales también, encontrar una manera de lograr un nivel de aporte más significativo que permita una cosa que es fundamental como idea política: que la distribución de la riqueza que crea un país y que crea la fuerza laboral y que crean los ciudadanos retorne también de manera directa al ahorro individual, directo y personal de los propios ciudadanos. Yo les quiero dejar esto como un comentario general. Les agradezco una vez más por su paciencia, sus comentarios y sus palabras tan ilustrativas, pero damos rápidamente para efectos de despedirnos y de poder hacer comentarios finales. En el mismo orden, Diego Macera. Gracias. Muy breve. Dos ideas bastante generales y lamento decir además poco prácticas. Hay un tema importante, es que hay una idea respecto de lo que es una pensión adecuada, de lo que es una pensión digna y en la que todos más o menos estamos de acuerdo, pero esto obviamente no se logra sin un ahorro previo.
Y entonces yo reconozco el problema de personas pues que tienen hoy día una pensión de, y bueno, tú lo tienes mucho más claro que yo, de 50 soles, 60 soles, y bueno, ¿cómo puede ser, no cómo puedo tener yo una pensión de 50, 70 soles? Y lamentablemente es porque no hubo una cultura previsional anterior. Entonces, y esto es algo que entre las personas que más o menos entendemos el tema y lo estudiamos es obvio, pero las personas creo que todavía no tienen claro que hay una relación tan absoluta y tan directa respecto de su densidad de cotización con lo que finalmente van a recibir, ¿ya? Y esto solo se vuelve más grave con el sistema del 95.5. Entonces ahí hay un tema bien importante que ya es más de cultura de ahorro, de cultura previsional, que tenemos que ir trabajando más allá de los detalles sobre cómo arreglamos el sistema en sí. Y lo otro, y que es todavía menos práctico, lamento decir, es aún si tenemos una cultura previsional más o menos buena, tenemos un sistema ordenado, el tema de fondo es la baja productividad del trabajador peruano. ¿Ya? Ese es el tema, y que no lo vamos a resolver en esta mesa, y que no es un tema estrictamente previsional, pero la verdad es que no hay mucho que se pueda hacer para tener una pensión digna y que garantice una calidad de vida digna, si incluso durante tu vida laboral no la tuviste. Entonces, el tema, ya, digamos, más atrás, para irme más de fondo, y con esto con esto concluyo, es cómo tenemos de repente cómo podemos contribuir a través de este sistema a mejorar productividad de los trabajadores, ¿no? Eso quizá lo podemos hacer teniendo un sistema que sea más amigable a la entrada formal del trabajador y que no penalice al trabajador formal y subsidia al informal, ¿no? Y a través de la formalidad mejorar productividad. Pero mi punto final, y con esto para concluir, es: lo único que importa al fin del día es la productividad del trabajador, ¿ya? Y esquemas más, esquemas menos, quizás podemos encontrar alguna manera de que a través de la reforma del sistema previsional mejorarla en su corto plazo y en su largo plazo. Gracias. Gracias, Diego. Jorge. Listo. Sí, muy brevemente también, pues estamos un poco pasados de tiempo. Y le agradezco un poco la invitación, y desde el lado de la academia también siempre estamos abiertos para cualquier ayuda para el Estado, con ESAN, con la Universidad del Pacífico, con la academia estamos siempre abiertos para ello en muchos estudios que estamos realizando. Igual lo que he tratado de hacerlo y se han quedado un poco en blanco y negro, ideas como me menciona sobre el tema del 10% que damos por 20 años o 30 años de vida laboral, cómo me va a garantizar si voy a vivir hasta los 110 o 100 o 90, ¿no? O menos. Aún así, un poco como comentario, ¿no? Tiene que ver, la idea es que uno tenga un sistema de pensiones que me brinde un fruto del esfuerzo de mi trabajo, ¿no? Si yo me ha ido bien en el trabajo, me he esforzado y he ahorrado, yo debo tener una pensión digna que sea fruto del esfuerzo de mi trabajo. Y ello tiene que ver con la tasa de reemplazo, ¿no? Que es esa pensión como porcentaje de tus últimos sueldos, que como comentario, ¿no? En Perú es una de las más altas, está en 60% más o menos. Yo pensaba que estaba en 50%, me dicen que está en 60%, y en Chile es 30%. Por eso las continuas protestas en Chile sobre la sostenibilidad o los servicios que brinda el sistema de pensiones. Y en Chile solamente hay AFP, no hay ONP. Y están pensando en poner una AFP estatal, y hay una discusión ahí en el sur. Entonces, no tenemos una tasa de reemplazo baja. La idea es que aumente, llegue hasta un 70%, ¿no? Y eso va a depender de la cultura de ahorro, la densidad de ahorro, los aportes, la rentabilidad de la bolsa de valores, ¿no? Y te va a permitir llegar lo más cercanamente posible a ello, ¿no? Es también el mercado de capital, la diversificación del portafolio y ofrecer mejores productos para obtener una tasa de reemplazo que sea, como decía, no tengas una jubilación que sea fruto de tu esfuerzo, ¿no? De tu vida laboral. Hay, de otro lado, aparte, y ser lo más breve posible, es una idea importante que se discutió en uno de los estudios y se ha venido discutiendo a lo largo y no se ha venido aplicando,
y que te permitiría que uno aporte, ¿no? Desde una edad temprana es por el lado del IGB, ¿no? Uno paga IGB, pagas una gaseosa, compras algo, pagas IGB y una partecita podría ir para el fondo de pensiones automáticamente. Quizás ese mecanismo se podría estudiar porque podría aumentar la cobertura, bajar la informalidad, generar una cultura de ahorro y al final podrías tener una pensión digna, ¿no? Con una mejor tasa de reemplazo, que es la idea. Bueno, nos ha parecido interesante la propuesta de Alejandro, es de largo plazo, ¿no? De una AFP estatal que compitan o en un mix, porque también hay una serie de injusticias por el lado privado, porque hemos estado escuchando pues que si a veces han habido aportes indebidos a la ONP o no dicen nada del trabajador, no se va a ninguna de las 3 o 4, lo pasan automáticamente a la ONP, lo cual no es una competencia justa, ¿no? entre uno y otro. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Iván. Muy brevemente, yo sí coincido con la preocupación del congresista que efectivamente no solamente tenemos que buscar una cobertura mayor, sino también mejores pensiones. Yo me animaría a pensar en el impuesto a la renta, ¿no? Para los trabajadores, tal vez que están en el quintil 5 y 4, que son los ingresos más altos. Cuando nosotros hemos hecho algunos focus, los trabajadores independientes que no cotizan estarían dispuestos a aumentar incluso la tasa de contribución porque hay parte que no cotizan, es decir, no pagan impuestos, ¿no? Si que supieran que ese 1% va a ir destinado a su fondo de pensiones. Estoy pensando en profesiones liberales tipo abogados, periodistas, de repente, que tienen buena capacidad de generación de ingresos, es decir, tienen buena productividad, pero que sienten que el Estado no les devuelve lo que están pagando. Entonces, pagan lo mínimo y el resto queda por fuera del sistema formal. De esta manera tendrían un incentivo como para poder aumentar su contribución, pero porque sienten el beneficio directo de ese aporte que están haciendo. Y yo creo que habría una buena campaña de sensibilización si es que este grupo de la población que tiene ingresos de carácter inestable e independiente siente el beneficio directo de este motor, que es devolverle parte de lo que están pagando como resultado de su esfuerzo, que finalmente es trabajo. Me preocupa, y siempre lo hemos discutido, el tema de los quintiles 1 y 2, que son los más pobres, ¿no? Personas que están generando ingresos por debajo de la remuneración mínima vital. Y ahí sí coincido con Jorge en que hay que pensar en la idea de un impuesto general a las ventas, pero conversábamos en la posibilidad de tener un fondo agregado, ¿no? Un fondo consolidado que se vaya alimentando con diferentes fuentes, obviamente sin generar una carga fiscal muy elevada, y hay que ser inteligentes porque tenemos que capitalizar ese fondo para que de esa manera no tengamos pues también que perpetuar la pobreza, ¿no? Si bien Alejandro decía hay movilidad entre ricos y pobres, en la práctica la movilidad social es muy escasa en nuestro país porque evidentemente una persona que es pobre y que está con pensión 65 o juntos, tiene pocas posibilidades de moverse, pues a menos que tenga una gran capacidad intelectual y entre a beca 18. Entonces, o como se llaman los programas ahora, yo creo que tenemos que pensar en cómo el sistema de pensiones, que es un poco lo que decía Diego, se convierte en una herramienta para contribuir a generar esa mayor productividad en el mercado. Y sí me animaría a pensar en el impuesto a la renta para las personas de altos ingresos y en el impuesto general a las ventas, que es un impuesto indirecto para un fondo consolidado para la población de ingresos más bajos. Muchísimas gracias, Giovanna. Y dándole las gracias además a Diego, a Jorge y a todas las personas que nos han ayudado y el equipo que ha estado atento a la organización. Muchísimas gracias. Aquí esta es una mesa que apenas comienza. Estamos nosotros desarrollando algunas iniciativas legislativas que ya pondremos a su disposición en cuanto las tengamos mejor afinadas, esperando que nos ayuden con algunos comentarios y el análisis. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes. Gracias. Culmina el evento Sistema de Pensiones en el Perú y sus desafíos, organizado por el despacho del congresista Gilbert Violeta, y estas alternativas que se están planteando precisamente en previsión del futuro de una masa de jubilados que poco a poco se va a ir incrementando. Nosotros los invitamos a que continúen de inmediato con nuestra programación.